Bien, Ismael Samandú. Bien, lo primero es comenzar haciendo dos avisitos, tal vez. Uno es que el viernes, que lo vamos a recordar el lunes que viene, igual, a lo mejor vamos a hacer algún contenido sobre esto, alguna cosita. El viernes 15 de mayo, o sea, no este viernes, sino el que viene, se conmemora el 78º aniversario, es decir, los 78 años de la Nakba, que es el comienzo del genocidio palestino. Y la Coordinación por Palestina convoca una marcha en Montevideo a las 18:30 con concentración en la explanada de la Intendencia. Entonces, para aquellos que no vieron el aviso todavía, recordarles eso. Viernes 15 de mayo, en ocasión de la conmemoración del 78º aniversario de la Nakba, la Coordinación por Palestina convoca a una marcha en Montevideo a las 18:30 con concentración en la explanada de la Intendencia. No les quepa la menor duda de que vaya a haber concentraciones en otros puntos del país, porque me parece que también lo que está pasando es que hay muchas ganas de la gente de expresarse con respecto al tema. La guerra nos tiene un poco absorbidos, pero la situación en Gaza es cada vez peor. Y bueno, tuvimos, como ustedes sabrán, un nuevo intento con un episodio de piratería por parte del Estado de Israel en aguas internacionales, violando absolutamente cualquier norma marítima internacional. Pero aclarar que Daniela López y Jorge Vignolo arribaron a Carrasco tras ser liberados en Creta. Sobre esto me quería solamente sí, decir que quería mencionar y felicitar el gran trabajo de CX36 Radio Centenario, sí, que creo que fue el único medio que insistentemente mantuvo la información con un profesionalismo enorme, con un montón de contactos y de minuto a minuto, y bueno, hasta me llamó la atención la cantidad de gente que participaba en esa transmisión, así que lo felicito, la verdad que estuvo muy bien. Bien, un abrazo enorme a las compañeras y compañeros de CX36, con quienes tenemos una amistad de hace muchísimos años, ¿no? Aclaremos. En mi caso, maestras de la comunicación como la querida María de Los Ángeles Valparda, ¿no? Exacto. Una mujer espectacular. Exacto. Y una periodista de nivel. Exacto. Bien, quienes sí no han sido liberados todavía, de hecho están cautivos en Israel. No pude ver todavía si hay información pública sobre la prisión en la que están. Son el secuestro de Saif Abu Keshek, que es un palestino con ciudadanía española, y Tiago Ávila, que es un brasileño. Ambos estaban participando de la flotilla Sumud, y bueno, fueron separados para ser llevados a Israel. Creo que cuando dicen no, porque nos parece que están conectados con organizaciones terroristas, ya sabemos lo que va a pasar. Los van a torturar de todos los colores posibles y probablemente a duras penas. Yo no sé, acá lo que habría que ver es al menos si el gobierno brasileño intercede por Tiago Ávila. El gobierno español la va a tener más difícil porque en verdad Saif Abu Keshek es oriundo de Palestina. Entonces ahí la cosa va a ser más difícil. Yo escuché al presidente, a Sánchez, dando un discurso muy claro con respecto a que iba a defender y a pelear por el ciudadano español. Claro. Como decimos siempre de España, uno escucha pila de cosas, sí, pero España hace esto, hace lo otro y le compra armas y claro, todo eso son hechos importantes. Uh-huh. Pero uno nunca deja de comparar que nosotros con otros países que no hacen nada. Claro. No, pero además hay otra cosa que hay que destacar. Y le dio duro y parejo a Netanyahu y a Israel sí. en esta declaración que hizo respecto al ciudadano español que estaba secuestrado. Claro. No, además hay que reconocerle otra cosa a Sánchez, que es España desde hace un tiempo.
Yo quiero aclarar algo. Tuvo un proceso, y el proceso ha sido interesante. Eso, ahí está. Porque, ¿qué pasa? Hay varios estados europeos, en verdad, que están con un temor enorme, porque el problema que enfrentan, sinceramente, es las páginas de la historia. ¿Me explico? Los documentos que es seguro que se van a popularizar en los próximos 10 años. Y el tema, el gran problema, escuchaba hace un tiempo una entrevista a Gil Heber, que es este economista alemán, ex ciudadano israelí, que hablaba de esto, porque además interactúa con miembros de la burocracia alemana por su rol de coordinador de embargo de armas del capítulo del BDS del embargo de armas a Israel. El tipo decía, el gran problema, lo que yo estoy viendo es que hay temor por parte de muchos funcionarios a firmar los documentos y que sus nombres queden. Entonces el problema es que crecientemente lo que está habiendo es una especie de silenciosa rebeldía en países como, por ejemplo, Bélgica, en países como Alemania, en países como Inglaterra. Entonces el tema es, eso es algo que de a poco está empezando a ganar. Miren que las personas que renunciaron a la administración Biden y a la administración Trump por este tema, entre otras cosas, tenía que ver también con eso. Tienen temor a las consecuencias futuras, porque si hay algo que tiene claro cualquier burócrata, es que la gente que los maneja, en la administración que los maneja en el momento puntual que sea, después los tiran debajo del ferrocarril, así nomás. Entonces, está empezando a haber un temor creciente que está haciendo que los gobiernos empiecen como a, de alguna manera, tibiamente, empezar como a generar una especie de, digamos, como de, no digamos bloqueo, pero de alguna manera como una movida medio informal de obstaculización a Israel. Vamos a escucharlo, ¿querés? Dale. Que las autoridades israelíes del gobierno de Netanyahu han secuestrado a varios ciudadanos que estaban en la flotilla desplegándose hacia Palestina para llevar ayuda humanitaria y seguir recordándole al mundo que hay gente que sufre en Gaza, en Cisjordania, en toda Palestina. Ahora que Netanyahu ha hecho eso, secuestrar a ciudadanos extranjeros, uno de ellos español, y llevarlo a Israel, yo le digo varias cosas al primer ministro Netanyahu. La primera es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos. La segunda es que siempre vamos a defender el derecho internacional y esta es una nueva violación del derecho internacional. Y la tercera es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu. Y espero que aquellos que hablan tanto de patria, que dan tantas lecciones de patria y de patriotismo, secunden esta petición, esta exigencia a un gobierno que constantemente, el gobierno de Netanyahu, está violando el derecho internacional y el derecho humanitario. Sí. Da muchas lecciones de patria. La Vanguardia es el medio que usamos el video, no sé, porque sabemos que si mencionamos tenemos menos líos con el copyright. Pero, está bien. Boludo, que esté hablando del EPP, está el PSOE a la izquierda del EPP, ¿entendés? Claro, ese es el mundo de hoy. Inédito, absolutamente inédito. Una de las cosas que pensaba, además, que recordaba más bien mientras escuchaba este discurso de Sánchez, es hace unos días, no sé, creo que semana y pico, hubo llamémosle una especie de convención, como una reunión de líderes progresistas de varias partes del mundo. Y allá estuvieron Gustavo Petro. Estuvo Orsi, pasó a saludar y se fue, porque a lo que no se quedó es a esta especie de meeting, no era exactamente, era otro, donde habló el presidente de Sudáfrica. Y la verdad, pero se me erizaron todos los pelos cuando el tipo, lo primero que dice,
cuando sube al escenario es: recuerdo aquellos buenos tiempos del BDS y del boicot contra el régimen de apartheid de Sudáfrica. Así nomás. ¿Está? Por supuesto se está refiriendo a la ola de boicot creciente que arrancó con el gobierno de Irlanda, pero que siguió y literalmente tiraron abajo, junto con la resistencia sudafricana, tiraron abajo el régimen de apartheid. Entonces, la señal es enorme porque yo claro, creo que no era el único cincuentón viendo el video que recordó, que le volvió la sangre al cuerpo cuando escuchó eso, ¿no? Aquellas viejas épocas de lucha. Y todo el discurso que dio fue tremendamente encendido, sumamente decidido, enfocado en el boicot, enfocado en la necesidad de comenzar a empujar de alguna manera a los gobiernos a distanciarse y a empezar a ejercer el boicot. Quiero aclarar que es algo que, por ejemplo, no solamente sufrió el gobierno de Sudáfrica, sino que sufrió la Alemania nazi hasta que el lobby sionista logró romper el boicot. Hay cientos y cientos de páginas de documentación de lo que estoy diciendo. No es ningún invento raro. Entonces, nada, me parece que es algo que, o sea, España entendió su rol y está empezando como a hacer eso, ¿no? El empezar a mecer el agua y que la ola empiece a crecer, ¿no? Porque en verdad es lo que falta. La gente está hace rato en la calle. En España ni que hablar. En Italia es inconmensurable lo que está haciendo. En Holanda, en países donde los gobiernos no pueden más de serviles al gobierno de Israel, la resistencia de la gente en la calle es una cosa increíble. Entonces, yo qué sé, es algo que vos lo ves y es la ola que crece, ¿no? Sí, hay que tener paciencia, sí, cada día que pasa, como decía Alejandra de Bittencourt, cada día que pasa nos cuesta más muertos, ¿no? Pero, como decía, ya que estoy para las citas, como decía Hassan Nasrallah, la lucha por la descolonización es larga y muy sangrienta. Entonces, como para arrancar eso. Perdón, no sé si tenés algo más para... Sí, después te voy a mostrar un video de Lula, pero capaz que te saco demasiado del eje. Tranqui, hacelo ahora porque así ya después... Pero no ahora, okay. no lo tengo ahora. No lo tenés ahora. Bueno, dale, porque después a lo mejor lo hacemos sobre... Capaz que al final, como cierre, para encerrar como el concepto de lo que hablamos durante todo el programa respecto a las banderas abandonadas y las posiciones del progresismo, capaz que me sirve por más que... Para mezclar con esto de la guerra, porque también tiene un poco que ver, porque no tiene que ver con el conflicto en sí, pero sí cómo se posiciona la izquierda ante el conflicto mundial, ¿no? Cómo se posiciona el Frente Amplio, el peronismo, el PT en Brasil, Claudia Sheinbaum en México. Sí. Que son cosas interesantes, ¿no? De dónde en qué lugar te va a poner la historia, diría vos, ¿no? Exacto. Porque además perdón, no crean que no son conscientes. No crean que quienes les gusta dar una leída un poquito a la historia se enteran de la complicidad de Terra con el régimen nazi. Por ejemplo, ese es el lugar de Orsi en la historia, ese es el lugar de la calle Pou, es el lugar que va a tener el que venga después, porque lamentablemente, como siempre digo, esto va a llevar un rato más. Quería, como para hacer la actualización, estos lunes de guerra que tenemos en Reactiva, primero que nada, hacer la actualización del precio del barril de petróleo. El West Texas Intermediate está a $105 y, como les decíamos el lunes pasado, lo que vemos es que ahora la tendencia alcista del dólar se estabilizó.
¿Qué quiere decir que se estabilizó? Quiere decir que va a seguir subiendo de a poquito. Y el problema es que no es difícil revertir esto. Y quiero explicar, así como a grosso modo, por qué. El problema es que esto responde a la escasez, es decir, la falta concreta de barriles en, llamémosle, el mercado. Es decir, en esa especie de ruta que distribuye todo lo que se produce de petróleo y que garantiza la comercialización, el gran problema que está teniendo es que tiene un faltante de barriles que no está pudiendo suplir, que había tenido grandes esperanzas de poder suplir, y el problema es que, en concreto además, hoy recibió un tirón de orejas muy fuerte de Irán con los ataques al puerto de Fujairah en el lado del Golfo de Omán, de Emiratos Árabes Unidos, es decir, está en el lado del Golfo de Omán, o sea, el lado de afuera, por decirlo así, del Estrecho de Hormuz, casi al lado de Omán, pero es todavía territorio emiratí. Y el tema es que ese puerto es la terminal de uno de los oleoductos a través de los cuales Emiratos Árabes Unidos está haciendo el esfuerzo de sacar la parte de la producción que puede para poder, entre otras cosas, hacer caja. Y crean que no crean que es sencillo, porque una de las cosas de las que se quejaba el gobierno emiratí la semana pasada es que no tenía dólares. Literalmente el gobierno emiratí la semana pasada salió hasta en la revista Fortune, estaba diciendo que no tenía moneda, no tenía cash en dólares, y eso lo estaba limitando, y estaba evaluando empezar a comercializar parte de su petróleo en yuanes. Fíjense, y ustedes dirán, qué cosa más rara. No es rara, porque Emiratos Árabes Unidos, de todos esos países, es el primero que se unió al BRICS, antes de Irán. Emiratos Árabes Unidos fue el primer país, el que la vio antes, y dijo, no, yo me voy a meter acá, yo me voy a zambullir acá y vamos a empezar a hacer negocio acá. Entonces, no crean que esta movida no va a tener consecuencias, porque, entre otras cosas, el problema es la línea de... Ustedes se acuerdan que habíamos visto la otra vez que más o menos el volumen de barriles que exportaba por día Emiratos Árabes eran, creo que 2.7 millones por día. Bien, el oleoducto de Fujairah, que termina en Fujairah, tiene una capacidad máxima de 1.5 millones de barriles, lo que quiere decir que falta ahí un pico. ¿Tá? No creo además que sea sencillo el asunto, porque si uno se fija en la imagen satelital, un poco más afuera del puerto de Fujairah ve una enorme concentración de buques petroleros que están literalmente uno al lado del otro. Los invito a ver Marine Traffic, entren en Marine Traffic, vayan hasta ahí, ubiquen Fujairah, que está del otro lado del Coso de Omán, y van a ver, parece que están en un boliche los buques cisterna, los buques petroleros, y yo no sé qué están haciendo. Evidentemente están pasando cosas, mezcla, que esto y el otro. A mí no me extrañaría que por ahí caiga cada tanto un petrolero iraní, porque es parte de las cosas que se hacen en alta mar, o es parte de las cosas que se hacen en Singapur. Entonces, eso también es algo que hay que entender. Hay movimientos bajo cuerda que están dándose por la absoluta necesidad del mercado, que es un mercado que le importa un cuerno Trump, le importa un cuerno Estados Unidos, le importa un cuerno lo que quiera el lobby sionista, lo que quiera. Es un mercado, ya lo dijimos, de 90.000 millones de dólares que no se arrodilla ante nadie. Entonces, ese mercado está empezando a suplir las cosas tal cual lo tiene que hacer. Para mí, la movida de Emiratos Árabes de salir de la OPEP es, entre otras cosas, porque necesita un movimiento en la OPEP que le ayude,
Porque el problema es que se puso tan del otro lado, o sea, se puso tan del lado de Estados Unidos, que el problema ahora es que no tiene cómo salir. Y claro, ya vimos lo que pasó hoy en Fujairah, entonces eso va a continuar. Quiero aclarar que, perdón, la situación de Arabia Saudita es sustancialmente distinta. Es evidente que hay reuniones, hay llamadas telefónicas bajo cuerda, están trabajando intensamente. No sé para qué lado va a arrancar la cosa. Lo que sí está claro es que Pakistán no solamente está oficiando de mediador entre Irán y Estados Unidos. Pakistán está haciendo un movimiento muy interesante, que es hacer una especie de ficción de garante de seguridad de Arabia Saudita. ¿Qué es lo que hizo hace 15 días? Envió varios de sus cazas comprados a China. Varios de sus cazas los envió a las bases saudíes. No estadounidenses en Arabia Saudita, sino a las bases saudíes. Y los dejó ahí, los estacionó, puso la alarma, sacó el coso de parquímetro y se fueron a dar una vuelta. Y los dejaron ahí. ¿Qué es lo que están queriendo decir con eso? Sí, obviamente nosotros no nos vamos a meter con Irán. Lo que te estamos diciendo, Arabia Saudita, es que los aviones están acá para que te quedes tranquila, de que si vos encarás, no vas a ser atacada. Y el problema es que quien más tiene para perder ahora es Arabia Saudita. Entre otras cosas porque me parece que finalmente Mohammed bin Salman está dando el salto que tanto temía dar y que tiene que dar, que es salir del petrodólar, buscarle una vuelta a esa salida y entrar en la órbita del BRICS. O sea, recordemos que acá el tema no es en qué paga China, en qué le paga China a Arabia Saudita el petróleo que le compra, porque se lo paga en yuan. Mohammed bin Salman ya arregló eso con Estados Unidos hace rato, está todo bien. El tema es que acá lo que importa es que Arabia Saudita siga vendiendo el resto del petróleo, que es un montón, en dólares. Y me parece que esa es una de las cosas que va a cambiar. Y creo que eso va a tomar tiempo, pero el tema es, este tipo de cosas se van trabajando de a poco. Y la característica de estos estados es que son lo opuesto a Estados Unidos, que es trabajan en silencio, con tranquilidad, sin hacer mucha laraca, conversan muchísimo y cuando pactan algo para bueno. Y me parece que lo que está pasando, entre otras cosas, es que Estados Unidos, creo que de alguna manera estaba un poco como que buscando eso. El problema es que, viste, cuando, como dice el dicho, ten cuidado con lo que pidas porque puede que se te cumpla. El problema es que ahora Estados Unidos está enfrentando el vacío, literalmente, el vacío del petrodólar. Y estoy viendo acá simplemente se las describo, porque hay algo de lo cual nosotros no tenemos dimensión, que es la devaluación del dólar. Porque claro, es muy difícil medir la devaluación del dólar, porque si el dólar en verdad es la moneda de referencia con la cual vos medís la devaluación de tu moneda, ¿no? Vos decís... Sí, vale más caro en pesos uruguayos, en este caso. Exacto, bien. Acá de lo que se trata es el valor inicial de lo que estuve viendo en la página Charles Bitbo en verdad, la recomiendo, es muy sencillita de entender, es cuánto se depreció, es decir, cuánto valor perdió el dólar desde que en 1913 la política monetaria, es decir, el manejo de la moneda estadounidense pasó de manos públicas a mano privada, porque la Reserva Federal, que es la que imprime, es privada, no es pública. Bien, tirá uno, ¿cuánto se depreció? Bueno, de 1913 hasta ahora. Son más de 100 años. Sí. Y bueno, pues también en ese periodo se sobrevaluó. Sí, subió, bajó. Estamos hablando del total. En el 30, por ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial.
¿Sabés que no? ¿No? Después de la Segunda Guerra Mundial siguió tranquilamente su bajada. Y te diré, además, bastante pronunciada. Yo te diría, vamos a ponerle 10 puntos por año en promedio, 1000%. No, tanto no, ya. Vos sos un exagerado. Vos para cubrirte decís cualquier cosa. Bueno, porque la pregunta era que le iba a errar si decía Claro. un 23%. Claro, no, pero si decías un 60 también le ibas a errar un por eso, 70. entonces tenía que ser algo también, exagerado. claro, ahí va, bien. El doble, Claro, no. 100%. Es, para un cachito, te lo digo además a fecha de acá, a ver, déjame ver, ahí. Enero. Pará, una pregunta que está buena, me parece, Sí. hacerla para mí y para mucha gente que no tiene por qué saberlo. Sí. Cuando vos decís las monedas locales se evalúan en función del dólar. Sí. ¿Con qué se evalúa el dólar? ¿Viste? Todos sabemos que... Porque esa cuenta que me vas a dar es con respecto a qué. ¿Con respecto a qué parámetro? Al dólar. Porque en un momento era respecto al dólar, No, es al petróleo, Claro, no. y anterior al oro. Claro, no. Es Tiene que haber un elemento que haga que vos cotejes el dólar. el dólar. ¿Se entiende mi pregunta? Sí, el dólar era el valor del dólar, es decir, el poder de compra del dólar a... ahí. 1 de enero de 1913, que es cuando lo toma la Reserva Federal. Desde ahí, ¿cuánto bajó? O sea, lo que se toma como referencia es a ver cómo le fue a la Reserva Federal. Bien, el dólar perdió el 97% de su valor. Con respecto a 1913, el dólar se depreció un 97%. Es decir, el dólar de ahora vale 3 centavos del dólar en 1913, que era cuando la política monetaria estadounidense la manejaba el Estado, y no la Reserva Federal, que volvemos a decir, es como un banco central pero privado. Esto que le gusta a Milei, es más o menos eso. Igual no me contestaste la pregunta, capaz que es más difícil de contestar y yo la estoy simplificando. ¿Con respecto a qué se devaluó? O sea, lo que pasa es que la respuesta es esa. Es con respecto al dólar de esa época. No, pero viste que en Brasil a veces el dólar sube y en Argentina baja. Sí. El valor ahí es relativo. Claro, lo que pasa... Argentina subió, vale, el dólar se devaluó y se devaluó en Argentina. Claro, pero... Esa cuenta es Sí. respecto a qué. Respecto al... mirá, si lo querés, respecto al poder de compra. Al poder de compra de Estados Unidos. Del propio dólar enEstados Unidos. Es decir, lo que pasó fue que fue bajando, Entendí. se fue depreciando el valor. Es decir, vos hoy con $1 comprás apenas un 3% de lo que comprabas en 1903. En 1903. Es eso. Okay. ¿Tá? O sea, no es solamente eso, pero créeme que es un componente importante. Entonces, para que se entienda, pero lo que se hace es medir, o sea... medir el poder de compra del dólar contra sí mismo, es decir, el valor del dólar contra sí mismo. Esa era la pregunta. Bien. Ahí está. Entonces, el tema es, ¿por qué traía esto a colación? Porque el problema es que lo que vemos es que este golpe sobre el petrodólar llega en un momento en el cual la moneda estadounidense está sumamente devaluada. Y mucha gente dirá, no, pero ¿cómo? Fíjate, acá, por ejemplo, todos los gobiernos te vienen diciendo que tienen que comprar dólares para que el precio no suba, ¿no? Porque va el dólar, si no, no, esto de ¿cómo era el atraso cambiario, para que no haya atraso cambiario, no sé qué, pero todo eso eso es parte de otra cosa que tiene que ver con la dinámica de importación y exportación y el flujo de dólares que hay en un país, que no tiene tanto que ver con el valor del dólar en sí, pero que de alguna manera incide. O sea, lo que sí está claro es que hay algo en lo cual los gobiernos occidentales le han hecho un favor enorme, pero enorme, a los gobiernos estadounidenses, es destruir sus economías, es endeudar sus economías para que el valor del dólar, pese a esa depreciación,
siga siendo una moneda de referencia y una moneda atractiva para comprar. Ese es el tema. Acá todo el asunto vamos a dejar de ver el dólar, vamos a empezar a ver el dólar como una mercancía. Y acá el asunto es cómo hace Estados Unidos para hacer que el dólar sea una mercancía útil de tener, que vos quieras tener dólares, ¿tá? El problema acá es que el petrodólar no lo va a tener, porque además el petrodólar depende de las bases estadounidenses alrededor del Estrecho de Hormuz, alrededor fundamentalmente del Golfo Pérsico, y eso es lo que va camino a perder. Entonces, lo que espero que entiendan es, primero que nada, a todo esto creo que ya se habrán dado cuenta de que esto de que Israel se le antojó, no sé qué, es una pavada, ¿no? O sea, sí está bien, Israel pone la cara, Netanyahu pone la cara, pero el más interesado en todo esto no es solamente Estados Unidos, es la enorme cantidad de tenedores de bonos de deuda de Estados Unidos, entre los cuales debe estar prendido Israel, debe estar prendido el propio Netanyahu, etc. O sea, acá van todos prendidos porque miren que es una bolsa enorme que tiene una ganancia anual de ahora un 4,5% en dólares, imagínense. O sea que es una mina de oro, ¿tá? Los impuestos estadounidenses son una mina de oro para los ricachones a lo largo y ancho de todo el mundo. Se entiende ahora por qué muchos gobiernos no quieren faltarle el respeto a Estados Unidos y prefieren someterse, porque están prendidos de la bolsa. Es muy sencillo, es tan sencillo como eso, están prendidos de la bolsa. De la bolsa de la deuda estadounidense, desarrollan sus propias bolsas locales para seguir especulando, o sea, es eso, no sé si se entiende. El problema es que todo eso descansa sobre las bases estadounidenses que están en el Estrecho de Hormuz, o sea, que están cerca del Estrecho de Hormuz, la capacidad de Estados Unidos de forzar la apertura del Estrecho de Hormuz, o sea, que la mercancía siga girando, y el problema es que Estados Unidos fracasó rotundamente en ambas cosas. Entonces el problema es que ahora todos estos países árabes que eran los garantes, los que estaban poniendo los dólares para aguantar todo eso, y están viendo que la cosa va por otro lado, porque además todavía encima Estados Unidos, como para dejarles la cosa más clara, lo que hace es ponerse a defender a Israel y dejarlos absolutamente regalados. Absolutamente regalados. Yo quiero aclarar algo con respecto a... habrán visto los drones aterrizando y haciendo impactos sobre edificios, sobre bloques de apartamentos o habitaciones de hoteles en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, en Bahrein. ¿Saben por qué era? Porque los soldados estadounidenses que tenían que huir de las bases porque estaban literalmente hechas bolsa, iban a los hoteles y se refugiaban, se rodeaban de escudos humanos. Y Irán los tiene perfectamente localizados, entonces los tipos no perdonaban ni eso. Entonces vos imaginate, todos los multimillonarios emiratíes, todos los multimillonarios que fueron a Emiratos Árabes a evadir impuestos, a vivir la vida loca, a disfrutar del mundo Epstein, todos esos se fueron. Se fueron, quiere decir que se fueron, ya no están. Emiratos Árabes está vacío. O sea, solamente están... Nunca tuvo muy lleno tampoco. No, pero ¿sabes qué pasa? Que últimamente venía cada vez llenándose más, entre otras cosas porque era una oferta muy atractiva, y toda esta ola de impunidad descomunal, lo que le decía a muchos millonarios era, vení acá tranquilo, que vivís la vida loca, podés evadir impuestos, podés seguir enriqueciéndote, tenés un ambiente para hacer negocios y seguir enriqueciéndote, y acá no pasa nada. Podés hacer cualquier cosa que se te antoje y acá no pasa nada. Y el problema ahora es que no solamente pasó, sino que pasó a lo grande. Y el tema es que en el lapso de 48, 72 horas, estos multimillonarios de distintas partes del mundo la pasaron muy mal. Y no creo que vuelvan. No creo que vuelvan porque además el problema es que Emiratos Árabes no da señal de poder encauzar coherentemente el curso en el que estaba. Emiratos Árabes Unidos está en una posición en la cual de alguna manera tiene que reconfigurarse. Creo que su salida de OPEP tal vez tenga que ver un poco con eso, porque me parece que se va a reconfigurar. Y yo creo que ahí va a haber un quiebre, porque los dos más importantes son Dubái y Abu Dhabi,
que son los que tienen las mayores reservas de petróleo, y los otros son bastante más levantiscos que estos otros que están solamente para mirar a Israel, ver cómo hacer negocios con Israel, ver cómo conseguir amigos tipo Epstein. Están en esa, literalmente. Entonces, ese viene siendo un poco el asunto, y quería traer este tema de la devaluación del dólar, porque me parece que es algo que tenemos que poner sobre la mesa, porque tarde o temprano va a saltar. Es decir, tarde o temprano vamos a ver un proceso asociado a eso que va a complicar, porque nos va a meter en una posición en la cual, por un lado, nos vamos a dar cuenta de que el dólar local en cada país probablemente esté bajo profundos procesos de apreciación y no de depreciación. Entonces, ahí va a pasar algo, estoy seguro. Yo no soy experto en política monetaria, ni muchísimo menos, pero estoy seguro que algo va a pasar. No creo que eso se quede así nomás. Entonces quería traer ese costado a colación, porque me parece, de todo lo que vengo viendo en los análisis, es el lado al cual se le dedica menos tiempo, entre otras cosas, no solamente porque es complicado, sino también porque es un poco aburrido. Tal vez no haya muchos misiles ahí para hablar de... Es un mundo más complejo, pero créanme, es parte de lo que está moviendo este asunto. Más o menos eso. No Bien. sé si arrancamos con preguntas, algo así. Son las 20:35, te hago una ronda de mensajes. Dale. Y está, ya después vamos como Dale. redondeando, cerrando, y te tengo para mostrar el video del final, que también puede traer algún comentario seguramente. Dale. Si a vos te parece bien. Sí, ¿no? claro. Si no, nos vamos. Si no. Ismael, si podés explicar lo que dijiste, que no creés que vengan tiempos autoritarios, por favor. Sí. Lo digo en este tono, porque viste que uno se imagina. Sí, exacto. No son necesarios. ¿Cuánta resistencia ven ustedes parecida a la que hubo acá en los años 60? ¿Cuántas marchas de cañeros están viendo ustedes? ¿Cuántos están viendo de eso? Nada. No es necesario. Entonces, de alguna manera me parece que a lo mejor es para hacer un poco de aspaviento. No es necesario en absoluto. No es necesario en absoluto. O sea, creo que me parece que la mano acá va por lenta y trabajosamente ver qué invento se hace por ahí para reciclar un poco el ciclo electoral y ver cómo adaptarlo. O sea, realmente es algo que es necesario. El ciclo electoral y la lógica tal cual se ve es absolutamente inútil, estúpida, no sé, no le sirve a nadie, absolutamente a nadie. Solamente a algún grupo de gente que mira esto como si fuera fútbol, sinceramente. Y bueno, después, por supuesto, tenés la gente que lo sigue como si fuera fútbol y está comentando todo el día acerca. De la misma forma en que un montón de fanáticos del fútbol comentan acerca de lo que dijo tal o cual jugador, tal o cual técnico, hacen lo mismo. Es fútbol electoral y ya pasó el cuarto de hora. Y no me extrañaría nada que Estados Unidos haga un movimiento en el cual le pegue el empujón a Uruguay, como para decir, bueno, dale, camina. Casi todos los países son banca Rothschild, dice. Todos los bancos centrales del mundo son de esa banca, muy pocos no lo son, dice Alberto Méndez. Sí, sí, sap. Yo creo que no sé qué dijiste, si sí o si más o menos. Lo que quise decir diría en la calle Pau, ni so. Exacto. Lo que quise decir es la influencia de los Rothschild en la banca. Está bueno esto. Nosotros tenemos esta imagen de los Rothschild que nos han trabajado las teorías conspirativas, que son los dueños de una enorme y disparatada cantidad de dinero y compran... lo instaló Salle esto, creo, en la política uruguaya. Exacta. No, yo creo que yo lo venía escuchando de antes. A lo mejor estaba en el círculo de conspiranoicos que lo venía escuchando. Es una teoría a la cual le presté mucha atención porque siempre me pareció un disparate. Quiero aclarar algo. La banca Rothschild, como todo, llamémosle, agente de inversiones,
lo que hace es eso, es gestionar inversiones de otros multimillonarios, de otros intereses. Entonces, no es el único, o sea, la familia Rothschild no es la única que se dedica a esto. Creo además que ha reducido un poco su presencia. Y me parece que en verdad no creo, sinceramente no creo que les interese tener la influencia que uno les asigna. Uh-huh. Es un montón de complicación y los tipos la llevan más tranquilo, de la misma forma en que la llevaron tranquilo cuando establecieron el proyecto sionista en Israel, que es tranqui, un rato nos sumamos, después nos vamos y ya está. Algunos mensajes dicen el dólar es ficticio. Sí. Devalúa el dólar ahora. Con el dólar me pasa lo mismo que con Dios, ¿no? Yo creo claramente que Dios antropológicamente existe y vaya si existirá. Y el dólar lo mismo, no por la misma razón, pero exacto. Tengo esa dualidad de decir, sí, entiendo lo que quiere decir, en este caso mandarina roja, pero el dólar está ahí. Sí, claro. Es verde y tiene la cara de varios sí, claro. O sea, presidente de Estados Unidos. La principal, acá todo el asunto, ¿por qué es que Estados Unidos y por qué Occidente en general invierte tanto en propaganda? ¿Por qué invierte tanto en noticias bursátiles, en noticias económicas, en un ejército descomunal de economistas que inundan las facultades para hablarnos de cosas? ¿Saben por qué? Porque están sosteniendo eso. Nada más, no hay... Hablando de publicidad, dice Pachalandia, devalúa el dólar ahora que acabo de pagar la freidora de aire de $30 con todo el esfuerzo, no seas malo. No creo, ni siquiera creo que llegue a haber una devaluación. O sea, si la economía estadounidense cae, probablemente acá al contrario, lo que termine pasando es que suba el dólar. Con respecto a lo del autoritarismo que te pregunté al principio, sí. Dice que en Argentina, en Ecuador, en Chile está sucediendo, digo nomás como diciendo, mirá que estamos en el medio de todos esos países. Lo que pasa es que ahí tenés, por ejemplo, mirá, Argentina tenés todavía un poco de resistencia. Yo quiero aclarar que un 10% de población que se dedique a la resistencia es un dolor de cabeza para cualquier gobierno. Y claramente en Argentina hay un 10%. Y en Ecuador... Olvídate. Mirá las comunidades indígenas. Dice Mandarina que lo que dijo no lo dijo en el tono que yo lo dije. A ver. Y dice que conste que no es el tono que lo pensé en mi cabeza. Y acá le agrego un tono al tono. Ahí va, un tono al tono. Pero no sé qué dijo. No, un mensaje que te leí hoy y le puse un tono como que fuera medio autoritario. Explicame, Ismael. Y dije, explicame, Ismael, por qué... Que Ismael explique lo que dijiste. No crees que vengan tiempos autoritarios. Lo leí así. Ok. Y dije, porque así me imagino que lo está escribiendo. No, está claro. Y ella dijo que no, y ahora que lo aclara, lo vuelvo a decir que me suena igual. Y que conste que no es el tono. Mandarina Roja, no te enojes porque es parte del humor. No te marchites. Claro, no, o sea... Sí, somos muy guarangos. Los Rothschild, estamos en otoño, es la época de la mandarina, aparte, claro. A full. Bien, nosotros estamos medio que ahí ya leí todo. Dice Alberto Memenda, dice los Rothschild tranquilos. Bien. Los Rothschild estuvieron siempre tranquilos, van a seguir tranquilos. Miren que el asunto acá es justamente, están en una posición en la cual, manejan, tienen una cantidad absurda de contactos, una cantidad absurda de información y siempre van a caer parados como el gato. Entonces, después vendrán los dramas de algunos multimillonarios que caerán en desgracia, etcétera. Los Rothschild llevan 150 años jugando este juego. Repito, no es lo que uno piensa, es mucho más sencillo, es mucho más transparente, es mucho más directo y es mucho más simple sobre todo. No hay acá, no dominan la economía mundial. Aclaro eso. De hecho, lo que está claro es que no hay nadie que domine la economía mundial. Con todo esto en particular, lo que está claro, o sea, si hay algo que quedó claro es, nadie domina la economía mundial, ni siquiera Estados Unidos, que es el dueño del petrodólar, y nadie tiene la supremacía absoluta militar. Estados Unidos, que es la principal potencia militar del mundo, puede ser perfectamente vapuleado como lo está haciendo.
Entonces, digo, como para ponerle un poco de coto a las cosas, porque siempre me parece que está bueno pensar las cosas desde un lugar que sean como un poco más verosímiles para poder como razonar. Bien, a ver, unos mensajes de último momento. Acá dice, aguante las mandarinas de Salto y el olor a pobre que la caracteriza. Dice, Sí, exactamente. el principal acreedor de deuda yanqui son los chinos. Dice, ¿qué tal te fue? Y nadie habla de eso. Y acá sí le puedo poner el tono. Nadie habla de Ahí eso, está. señor. Ismael está. ¿Por qué Ismael no? Eso lo digo yo. Ahí va. Ismael no habla de eso, que el principal acreedor de la deuda son los chinos. ¿Por qué no será? Y usted imagínese, debe estar prendido. Claro, sí. Pero Ismael habla de eso. Vayan a los videos de 2024. Ni de Putin. A los videos de 2024 que hablamos del tema, era todo un entreverijo bárbaro además, porque estábamos tratando de explicar lo difícil de explicar. Nos vamos con este video de Lula. Estuvimos con Sánchez y ahora vamos con Lula. Ahí va. Y esto es como ese refrán que dice algo así como ay, no me acuerdo. Es un refrán que es, si estos cacarean por algo es, ¿no? Algo así, no sé, ¿no? Sí. Tipo onda. Pero tiene mucho que ver, o sea, me parece que este giro de Sánchez o que Lula, que estamos de acuerdo que es uno de los grandes líderes progresistas Sí. del mundo, Sí. ¿no? De lo que es Sí, el sí. área del progresismo caracterizado como tal, debe ser una de las figuras más importantes de la historia, porque además el tipo era un trabajador, Sí. militó toda la vida en la Central de Trabajadores de Brasil, el PT tiene una tradición de partido de izquierda similar a la del Frente Amplio, en un país que fue un imperio y que es medio continente y que tiene un poder enorme y que tiene un papel fundamental en los BRICS, además, ¿no? Sí, exacto. Todo eso es Lula. Y Lula, ante un momento de profunda crisis que hemos analizado y hace años que venimos analizando contigo, Ismael, respecto al rol del progresismo y la claudicación de la izquierda, que salga y de este discurso en este congreso que hubo de progresismos en el mundo no me parece nada menor. Vamos a escucharlo porque capaz que lo podemos comentar Dale. un poquito. O projeto neoliberal prometeu prosperidade e entregou fome, desigualdade e insegurança. Provocou crise atrás de crise. Ainda assim, nós sucumbimos à ortodoxia. Temos sido os gerentes das mazelas do neoliberalismo. Governos de esquerda ganham as eleições com discurso de esquerda e praticam austeridade. Abre mão de políticas públicas em nome da governabilidade. Nós nos tornamos o sistema. Por isso, não surpreende agora que o outro lado se apresente como antissistema. O primeiro mandamento para os progressistas tem que ser a coerência. Não podemos eleger um programa e implementar outro. Não podemos trair a confiança do povo, mesmo que boa parte da população não se veja como progressista. Ela quer o que nós propomos. Ela quer comer bem, morar bem, escolas de qualidade, hospitais de qualidade, uma política climática séria e responsável. Bien, me parece que la frase más rimbombante es nos convertimos en el sistema. Exacto. Gestionando los problemas del sistema, además dice, ¿no? Sí, Lo pero que, en un momento concluye y dice, somos el sistema. la cosa que además nosotros venimos diciendo hace muchos años y nos vienen acusando de esto, lo otro. Ahora lo dice Lula, Claro, ahora lo en dice el Lula. Congreso bueno, de los bien. Progresistas. Claro, está bien. Como bueno, dice está Lula, se convirtieron en el sistema, podemos bien. decir. Sí, claro, obvio. Claudicaron, como dice Lula, claudicaron. Como dice Lula, prometieron una cosa y hacen otra, como dice Lula. Claro. Es un Ahora, problema ahora esto. Sí, entre otras cosas porque detrás de esto tiene que haber algo. Porque si no, o sea, no. Llamémosle, la línea de crédito al progresismo cada vez es más estrecha. Y yo creo que si está, o sea, me cuesta pensar en que salgan a decir estas cosas
sin nada atrás. Por eso te decía que ven que está pasando algo grave. Exacto. Yo creo que es lo que decíamos, perdón, lo que decíamos que es una lucha que va a haber acá en Uruguay, que vamos a ver en otras partes del mundo, que es, de repente vamos a encontrar a gente dialogando entre sí, que no esperábamos encontrar dialogando, y gente llamándose a silencio, a hacer reuniones secretas y pactitos secretos y negociar carguitos y eso, que de alguna manera creo que esperábamos, pero que igualmente nos va a dar, no sé si, impresión al menos. ¿Tá? Es decir, claro, gente que, o sea, porque hay una línea que va a decir, bueno, tenemos que empezar a hacer otra cosa, tenemos que empezar a caminar, a responder un poco a esto que dice Lula, y hay gente que no, hay gente dentro del progresismo que está absolutamente convencida. ¿Alguien ve a Vergara, por ejemplo? No, claro, y aparte cuando dicen nos convertimos en sistema, decir por suerte. Claro, por supuesto, entonces, no, ¿alguien ve a Vergara haciendo un acto de contrición, es decir, como de perdón, ¿viste? Como de reconocimiento de su responsabilidad? ¿Alguien ve a Odone? No, los vas a ver jolgoriosos en las reuniones de ADM. Pertenecen a otro lugar. Y el problema es que durante todo este tiempo nosotros pensábamos que eran una cosa y la responsabilidad fundamentalmente es nuestra. Entonces, ahora llega la hora de pagar y el problema es, yo no sé si Lula lo tiene tan claro, pero para empezar a caminar hacia el otro lado, como decía Putin, va a haber que hacer compromisos y va a haber que poner el cuero detrás de los compromisos. O sea, va a haber alianzas que va a haber que romper, va a haber cargos que va a haber que abandonar, va a haber espacios de poder que va a haber que asumir desde otro lado. Y eso es algo que 20 años después, 20 y pico de años después, créeme que al Frente Amplio le va a costar un montón. Porque volver al lado en el que estaba en la época del 85 al 90, le va a costar un montón, ¿entendés? O sea, ese es el tema. Acá dice Fernando que damos muchas vueltas para decir que lo que hay que decir, que la dirigencia del Frente Amplio es la nueva burguesía y el resto son la izquierda champán. No hace falta que lo diga Lula. Está bueno, nosotros nunca lo habíamos dicho, Fernando, es verdad. Claro. Lo dice Lula y nosotros nunca nos animamos, según él, a decir nada parecido a esto. No sé, a lo mejor usamos a Lula por cobardía. Claro. No, pero se le ocurrió una mejor metáfora. Capaz que está diciendo otra cosa porque malinterpreto los mensajes, pero claro. Nosotros no estamos dando vueltas para decir esto. Lo que estamos haciendo es que lo diga, lo dice Lula y nos agrada que lo diga Lula porque genera otra resonancia. Además, a la hora de responderle, ahora tienen que responderle a Lula. Claro, exacto. Porque eso se convirtieron en el sistema. A Lula, a Sánchez con lo de Israel. Nosotros esto lo decíamos más o menos antes de que ganara el Frente Amplio el primer gobierno. Así que no me puedes decir nada. Calculá. Todavía era la esperanza de muchos millones. Claro. Y imagínate. Primo, nos vamos. Nos vamos. Gracias a toda la gente que estuvo del otro lado mandando mensajes, a los que están de acuerdo, a los que no están de acuerdo. Los que no están de acuerdo, mejor, generan una energía que está buena para pensar, para repensar, para ver si lo que estamos diciendo está bien o está mal. A los que la tiran para adelante, por supuesto, genial. A los que nos saludan, a los que no hay insultos, estamos es muy civilizado. Nuestro chat de gente muy respetuosa. Está buenísimo eso. Increíblemente. Así que se los agradecemos muchísimo a nuestra querida comunidad reactiva que sigue creciendo y aportando material. Bueno, y a toda la gente que va a ver esto en diferido en la semana, también le mandamos un abrazo grande. Nos reencontramos el lunes próximo, ¿te parece? Perfecto. Nos béisbol. Ahí va. La tele te venden el cuento, te tiran la data, puro aburrimiento, pero en el barrio la cosa es bien distinta. Dale que la posta no sale en la imprenta. La noticia es otra, escucha la verdad, la que esconde el poder y su falsa paz. La noticia es otra, no te dejes mentir, lo que no te cuentan lo vamos a decir.